Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Fue el ministro de Finanzas Richard Martínez quien el 2 de octubre informaba que el decreto 883 no solo eliminaría los subsidios a las gasolinas extra y diésel, sino que también permitiría que comercializadoras privadas importen directamente los combustibles. Este tema fue retomado en mayo de este 2020 con el decreto 1054, cuyo efecto no fue sentido por los consumidores debido a que el precio del petróleo fue impactado en el marco de la pandemia del COVID-19. Desde hace poco más de 4 meses, las autoridades han alertado a la población de que la liberalización controlada de los precios de los derivados y de la importación de combustibles para que empresas privadas participen en el negocio avanza a paso firme. Tal es así que el 24 de septiembre de este mismo año se emitió un nuevo decreto, el 1158, que refuerza esta última resolución y que va de la mano con el proceso de concesión de la refinería de Esmeraldas. Entonces, ¿ha cambiado en algo la política económica del régimen? Para analizar el tema hemos invitado al economista Víctor Hugo Villacrés. Bienvenido. 8 de la mañana con 12 minutos, 8:12 minutos. Saludamos entonces al economista Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, analista económico, catedrático universitario. Economista Villacrés, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Alexis Moncayo tuvo que salir para una asignación especial. En todo caso, queremos comenzar esta entrevista preguntándole a usted una evaluación de lo que pasa en el tema económico en el país a un año de las protestas de octubre, que fueron motivadas precisamente por la eliminación del subsidio a los combustibles. Se perdieron vidas, hubo gente herida, gente detenida de forma arbitraria, violencia estatal, violencia del lado de un sector de los manifestantes. Pero ¿de qué sirvió todo eso si finalmente algunas de estas medidas económicas terminaron implementándose por parte de las autoridades gubernamentales? ¿Qué tal, Licenia? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. Bueno, empezar diciendo que el origen de las protestas en octubre del año anterior, cuando cumplimos exactamente 12 meses, es el hecho del acuerdo y la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. En aquella carta de intención se establecían una serie de parámetros, una serie de premisas que tenía que cumplir el país, muchas de ellas cumplidas al pie de la letra hasta hoy, y que tenían que ver entre ellas con liberalización de ciertos mercados. Por ejemplo, el mercado de los combustibles. Entonces, en aquel momento, en octubre del año anterior, pues se desató una crisis política, una crisis social, producto de las medidas que se estaban tomando. Como usted ha dicho, se perdieron vidas, eso no se puede cuantificar en economía. Muchas personas perdieron parte de sus órganos vitales, eso tampoco puede ser cuantificado y tendrá la justicia, tanto nacional como internacional, que determinar responsabilidades en ese tipo de casos. Pero en materia económica, sí que podemos decir que hasta el momento ha existido desembolsos de alrededor de 2.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, producto de haber cumplido eso. Sin embargo, los atrasos que actualmente tiene el Estado con respecto a proveedores, con respecto a sueldos y salarios, con respecto a entrega de la correspondiente o el correspondiente porcentaje a los gobiernos autónomos descentralizados, bordea el 7% del PIB. Estamos hablando de, por ponerlo en términos gruesos, 7.000 millones de dólares. Se ha celebrado ayer el hecho de que el Fondo Monetario Internacional genere una nueva extensión en el tipo de crédito, un nuevo acuerdo, llamémoslo así, en donde se establecen nuevas premisas y se habla de nuevos desembolsos, de 4.000 millones de dólares que se entregarían en el 2020, previo el cumplimiento, evidentemente, de ciertas cosas que están escritas en la carta de intención. Adicionalmente a eso, se habla de que el 2021 llegarían 1.500 millones de dólares adicionales y el 2022 1.000 millones. El total de créditos con el Fondo Monetario Internacional, 8.543 millones de dólares, que están en algunos casos desembolsados y en otros por desembolsar. Como yo le digo, pues la situación social ha sido compleja. Quien ha tenido que en alguna medida asumir las consecuencias del hecho de haber firmado este acuerdo es la ciudadanía, no solamente con el tema de las gasolinas, lo que pasó en inicio con la gasolina súper,
que después ha decantado también a la gasolina extra, al diésel, y que poco a poco se ha liberado inclusive el tema de las importaciones. Decía usted al anuncio de esta entrevista que en efecto al primer decreto presidencial se han sumado otros decretos que poco a poco van liberalizando algunas cosas. En días pasados se hablaba también del sistema financiero, un sistema que históricamente ha sido controlado, no a nivel del Ecuador, Licenia, y esto hay que entender, un sistema que ha sido controlado y regulado a nivel internacional. Basilea surge específicamente porque el mercado internacional se dio cuenta que este oligopolio que es el sistema financiero y que funciona en gran parte con los recursos de los depositantes tiene y debe ser regulado. Entonces así se han establecido varias regulaciones en Basilea I, Basilea II, Basilea III, y en el Ecuador las lecciones quedaron aprendidas a partir de lo ocurrido en 1999. La frágil supervisión que existió en aquel entonces, producto de ese liberalismo económico, entre comillas, que se quiso imponer en la década de los 90 y que inició con la crisis de Banco Continental y que terminó en lo que todos conocen en la crisis del 99. Entonces, por eso es que se generaron regulaciones en el sistema financiero en el Ecuador. Y claro, la tasa de interés normalmente ha estado ajustada a un techo máximo que ha sido normalmente valorado por el Banco Central del Ecuador, lo cual no quiere decir que los bancos deberían acogerse a ese techo máximo, podrían acogerse a cualquier tasa por debajo. Sin embargo, entiendo yo que prefieren hacer a la tasa techo que pone el Banco Central. Bueno, este tipo de cosas también se han modificado y creería yo que tienen que ver con parte de los acuerdos que se han firmado con el multilateral. Entonces, para englobar esta primera parte de la entrevista, diríamos que lo pasado en octubre tiene su origen en la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Después se han venido firmando una serie de decretos ejecutivos que flexibilizan más algunos sectores, el sector hidrocarburífero, el sector financiero y algunos otros sectores que se han flexibilizado. Parte de toda esa flexibilización también ha sido lo que se conoce como la reducción del tamaño del Estado. Bueno, para no hacer largo el cuento, entre enero y junio de este año se han perdido 700,000 empleos, Licenia. Si uno multiplica únicamente por el salario promedio de aporte a la seguridad social, estamos hablando de que más o menos la economía ha reducido su liquidez en 350 millones de dólares mensuales. Multiplicado por los 6 meses, estamos hablando alrededor de 2,000 millones de dólares que la economía ha reducido en términos de liquidez y que la ciudadanía la ha sentido, porque la ciudadanía ha perdido empleos, ha reducido su jornada laboral, ha reducido sus salarios y con eso se reduce el consumo, se reduce la producción, se reduce la inversión, incrementa el desempleo y tenemos como resultado lo que ayer anunció el Banco Central del Ecuador, un 12% de decrecimiento económico a nivel nacional. Es decir, economista Villacrés, la situación económica de octubre de 2019 a octubre de 2020 empeoró en un año. Por supuesto, es el desencadenante o el inicio de lo que iba a ser un proceso de contracción económica muy fuerte, evidentemente agravado por la pandemia. No podemos aislar lo que ha ocurrido entre octubre del 2019 y octubre del 2020 de este efecto internacional que tiene la pandemia, pero existen metodologías estadísticas y econométricas que nos van a permitir determinar qué es responsabilidad de cada una de las cosas en términos de porcentaje, porque es muy fácil tratar de cubrir todo este 12% de decrecimiento y decir, es responsable la pandemia y lo que nos tocó vivir. Y todo lo que pasó anteriormente, todas las restricciones de liquidez en la economía ecuatoriana, todos los ajustes que se tuvo que hacer por este crédito que dicho sea de paso, el Fondo Monetario Internacional tiene 6 tipos de asistencias financieras para crisis de balanza de pagos, para crisis de tipo de cambio. El tipo de asistencia financiera que nosotros tenemos es un servicio de financiamiento que se conoce como Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional, SAF por sus siglas en inglés, SAF. Este servicio fue creado en 1974 para ayudar a los países a resolver problemas de balanza de pagos de mayor duración. Requieren reformas fundamentales en la estructura de la economía. Esas reformas estructurales generalmente vienen generadas en la carta de intención que propone el Fondo Monetario Internacional al país que recibe el servicio ampliado del fondo y por consiguiente el plazo de estos acuerdos ampliados suele ser más largo. Por lo general un plazo de 3 años
y el reembolso debe efectuarse en un plazo de entre 1 y 7 años. Aplican sobre tasas cuando los montos son elevados. Entonces, ese es el tipo de acuerdo que tenemos. Hay 6 posibilidades de acuerdo con el fondo. Esta es la que tenemos nosotros y claramente evidencia que lo que busca es resolver crisis en balanza de pagos y que requiere reformas fundamentales y estructurales de la economía que se plasman en la carta de intención. Bueno, gran parte de lo que estamos viviendo ahora es producto de todo lo que se plasmó en la primera carta de intención y la verdad que no se conoce a fondo qué es lo que rezan las nuevas condiciones para el acceso a lo que sería estos 6.500 millones de dólares adicionales, con lo cual completaríamos 8.500 millones de dólares, el 8% del PIB. Ni siquiera los 10.000 ofrecidos inicialmente. Ahora, y para que usted tenga una idea, y solo con esto cierro, Licenia, en el primer acuerdo con Argentina, que por cierto ha sido renegociado en mejores condiciones, se le prestó el 12% de su Producto Interno Bruto. A nosotros ya en un segundo acuerdo con nuevas estructuras, nuevos ajustes, nos están llegando a prestar el 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces también depende de cómo se negocia, no solamente en los mercados internacionales, también con los multilaterales. Economista Villacrés, el presidente de la República dijo ayer que el primer desembolso de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a llegar hasta el 3 de octubre al país, son alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se deberían destinar estos recursos? El gobierno dice que se van a pagar, a destinar para atender la crisis sanitaria, para atender a los sectores vulnerables, pero ¿qué certeza tenemos de que ese dinero se quede acá, se pague a los proveedores, se pague el sueldo a los funcionarios públicos atrasados, a los gobiernos autónomos descentralizados, al mismo IES, para que no salgan del país y no se conviertan en dinero que llega de fuera para volver a salir pagando deuda? Mire, Licenia, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. En la caja fiscal existe alrededor de un 7% del PIB, más o menos 7.000 millones de dólares en retrasos. El primer desembolso será de 2.000 millones de dólares. Es 2/7 de lo que necesita la caja fiscal solamente para cubrir su gasto corriente. Es decir, lo que usted acaba de mencionar, el pago a proveedores, el 40% que le sigue debiendo al IES, el tema de los retrasos con los gobiernos autónomos descentralizados y el tema de sueldos y salarios, que debe ser un tema de dignidad. Hay gente que ha estado en primera línea de batalla, médicos, paramédicos, enfermeras, personal de hospitales, y que no recibe puntualmente su salario. O lo que está sucediendo con los posgradistas, por ejemplo, que en días anteriores se manifestaron porque necesitan esos recursos que provienen del Estado. Entonces, habrá que saber administrar. Es difícil el tema cuando usted tiene una gran cantidad de retrasos y el flujo que llega no le alcanza ni para cubrir el 25% del total de los retrasos que usted va a tener. Tendrá que ver cómo adjudica a ese 25% de acreedores que serán, entre comillas, beneficiarios después de un tiempo del pago, y el 75% tendrá que seguir esperando. Entonces, aquí es importante decir que también los problemas de liquidez que se han generado desde la falta de pago del gobierno central, del Ministerio de Finanzas, coadyuvan o son parte fundamental de ese 12% de decrecimiento económico que ha sido publicado ayer por varios medios, haciéndose eco de lo que ha proyectado el Banco Central del Ecuador en el segundo trimestre de este año. ¿Qué hacer? Bueno, lo principal para mí, atender las emergencias esenciales. Las emergencias esenciales son de nuestro pueblo, son de nuestras personas que trabajan en el sector público, son seguramente de los proveedores, muchos de ellos más de un año, Licenia, en pagos. Más de un año en pagos ciertos proveedores, muchos de ellos que atendieron la crisis sanitaria. Entonces, no es justo que se juegue así con las personas, con los empresarios, porque esos empresarios también tienen empleados. Y esos empleados o no están recibiendo el salario o han pasado a formar parte del desempleo. Han sido retirados de las plantillas de las empresas. Entonces, estamos viviendo una crisis que se agudiza por este tipo de problemas. Cuando el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Mundial, ha hablado de que se necesitan políticas contracíclicas. Ya no hablemos de lo que ha dicho la CEPAL, porque creo que es evidente que la CEPAL propone políticas contracíclicas, pero el Banco Mundial, el Fondo Monetario, han hablado de que es necesario mantener el empleo, no solamente en el sector público, sino en el sector público y en el sector privado, que es necesario dinamizar el consumo para que se genere mayor producción. Esto lo han dicho los multilaterales, específicamente, enfáticamente. Entonces yo creo que
cuando hacemos las cosas simplemente cumpliendo ciertos parámetros y buscando esta famosa liberalización de todos los mercados, no estamos atendiendo la crisis de corto plazo. Y esta crisis de corto plazo es una crisis que, si bien es cierto, tiene un gran componente de lo ocurrido en materia sanitaria a nivel internacional, tiene otro componente no despreciable que proviene de los ajustes que se han dado. Acuérdese adicionalmente que solo estos recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional pueden ser utilizados para libre disponibilidad por parte del Ministerio de Finanzas, es decir, para cumplir con este tipo de cosas. Otros recursos, como los que han entregado, por ejemplo, la Agencia Francesa del Desarrollo, y que un colega suyo se hacía eco en redes sociales de que hay una carta que manda la Agencia Francesa de Desarrollo al Ministerio de Finanzas diciéndole que están mal utilizando esos recursos, porque esos recursos eran destinados para el plan Toda una Vida, para la vivienda. Entonces no puede utilizarse en otra cosa. Es violación de la Constitución y violación del Código de Finanzas Públicas. Usted no puede utilizar deuda para financiar gasto corriente. No lo puede hacer porque esa deuda venía atada, por ejemplo, al tema del plan Toda una Vida, y entiendo que el periodista que denunciaba en redes sociales se hacía eco de lo que decía la carta de la Agencia Francesa del Desarrollo. El segundo incumplimiento, Licenia, no estamos hablando del primero. Habla en esa carta específicamente de que hay dos incumplimientos en el uso de esos recursos que tienen un fin específico y que debían estar destinados a ese fin específico. Sin embargo, de lo que dice la carta al menos, y eso tendrá que ser comprobable, y de lo que publica su colega, se ha utilizado en otro tipo de cosas desde el Ministerio de Finanzas. Ahora, economista Villacrés, la emergencia sanitaria y la renegociación de bonos de deuda externa han dejado al país sin posibilidad de más financiamiento, y usted acaba de señalar que tenemos un déficit para cumplir con nuestras finanzas públicas. Y pese a esto, y aunque antes se criticó, ahora se va a acudir nuevamente a la preventa de petróleo con China. Se habla de 70 millones de barriles de crudo a cambio de 1.400 millones de dólares con China. ¿Qué decir frente a esta nueva modalidad para adquirir recursos, una modalidad que fue fuertemente criticada en el pasado, pero que ahora se vuelve a tomar en cuenta? Mire, la primera cosa que hay que decir es que uno es del discurso que generalmente tienen como analistas económicos muchas de estas personas que vienen del sector empresarial, y otro es el discurso que tienen una vez que son autoridades. Ha quedado claramente demostrado, sobre todo con el actual ministro, que las condiciones poco a poco han ido cambiando, y lo que él decía que no se debe hacer, bueno, poco a poco se lo ha ido haciendo y con mayor envergadura, en mayor magnitud. Ahora, a mí lo que más me preocupa en este tipo de cosas no es tanto la herramienta, porque la herramienta le sirve a usted desde para hacer un lindo escenario económico hasta para dejar destinados todos los recursos a cosas que de ninguna manera permitan el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Entonces, lo importante es, primero, el uso que se va a dar a esos recursos, no tanto la fuente que se va a utilizar. Segundo, tener en cuenta el marco legal vigente. Hay que cumplir con el marco legal, es decir, todo tipo de acuerdo de crédito tendrá que hacerse dentro de lo que la ley mande, prohíbe y permite dentro del sector público. Acuérdense que en derecho público se puede hacer únicamente lo que está escrito, y hay que respetar la Constitución y hay que respetar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tercero, a mí sí me preocupa también la cantidad promedio de endeudamiento anual que tendrá este gobierno, superior a la de muchos otros. De hecho, en este gobierno, al cierre de las proyecciones que se tiene, serán más de 25.000 millones de dólares contraídos en deuda. 25.000 millones de dólares contraídos en deuda. Actualmente la deuda llega ya al 60% del Producto Interno Bruto, y el problema es que mucha de esa deuda es deuda para inversión, como yo le decía, porque usted no puede utilizar deuda para financiar gasto corriente. Sin embargo, yo no puedo ver esa inversión. No puedo ver dónde están las nuevas escuelas, los nuevos hospitales, las nuevas vías, las nuevas hidroeléctricas. ¿Qué es lo que se ha hecho con esos recursos? Y entonces ese sí será un tema a profundizar, un tema a investigar, porque hay que saber que el endeudamiento debía venir para financiar inversión. Y si así ha sido, entonces bienvenido ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque esa inversión genera empleo, genera consumo, dinamiza la economía, y hoy más que nunca estamos hablando de que necesitamos políticas contracíclicas. Pero ¿cuál es la inversión que se ha hecho? ¿Cómo se ha financiado el gasto corriente igualmente si tenemos tantos retrasos?
Es decir, hay, digamos así, un absoluto desorden en el manejo de las finanzas públicas. Y entonces, ¿cómo vamos a corregir esto? Es lo que a mí me preocupa. Además, porque restan escasos 7 meses para que termine el gobierno y seguramente de tiempo gobernable efectivo restan, digamos que 5 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, porque a partir de febrero, seguramente, o a partir de la segunda vuelta máximo, es decir, a partir del mes de marzo, habrá que iniciar un proceso de transición en donde las nuevas autoridades, cualquiera que sean, de cualquiera de las candidaturas, porque me parece correcto las decisiones que se han tomado desde el Consejo Nacional Electoral de permitir la amplia democracia, que la mayor cantidad de participantes estén dentro del proceso y que sea el pueblo, que sea el soberano, el que a través de su voto popular pueda elegir. Pero más allá de esta digresión que tiene que ver con el tema democrático, decirle qué va a pasar en el proceso de transición. Nos quedan exactamente 5 meses de gobierno y después viene un proceso de transición. Se ha hablado ya de que probablemente las deudas con los gobiernos autónomos descentralizados serán extendidas para el nuevo gobierno. ¿Están de acuerdo los candidatos en asumir esas responsabilidades que eran del actual gobierno? Bueno, en temas delicados como la concesión de la refinería, por ejemplo, hay decisiones que deberían, de acuerdo a los expertos, quedar en manos ya de la nueva administración gubernamental. Hay procesos de privatización que se han iniciado, entre ellos el tema del Banco del Pacífico, entre ellos el tema de la telefónica, que es de carácter público, y podríamos mencionar algunos otros. Entonces, ¿en qué situación se encuentra? ¿Por qué no hay reuniones previas, al menos de quiénes van a ser los equipos económicos de los probables candidatos con el Ministerio actual de Finanzas para saber la situación en la que se encuentran? Porque es también de delicadeza que en un proceso de transición las decisiones se vayan tomando en conjunto. En ese sentido, me parece que el Fondo Monetario Internacional hace lo correcto al llegar al Ecuador y dialogar con varios candidatos y plantearles cuál es la situación que está viviendo el país y si están o no están de acuerdo con estos nuevos desembolsos, entiendo yo, y además cuál va a ser su política en caso de llegar a ocupar la primera magistratura. Me parece que es importante que ese tipo de cosas que las están haciendo los multilaterales, que la hace bien el Fondo Monetario Internacional, igualmente la haga en su momento el Banco de Desarrollo de América Latina, la haga en su momento el Banco Interamericano de Desarrollo, la haga el Banco Mundial y que sobre todo, también por delicadeza, la hagan las autoridades en términos económicos. No sé si en el resto de cosas aplica de la misma manera, pero en términos económicos, a escasos 8 meses de que termine el gobierno y sabiendo ya que muchas de las candidaturas terminarán inscritas hasta dentro de 15 días, exista un espacio para que se pueda con franqueza generar esta discusión sobre lo que está pasando con las finanzas públicas y cómo va a ser el proceso de reordenamiento. Inclusive porque muchas de las cosas que pueden ofrecer los candidatos van a estar ancladas a las posibilidades de financiamiento que van a existir desde el ministerio, desde su caja fiscal, desde la generación de tributos, desde la entrega de créditos. Entonces, ¿cómo va a funcionar este tema? Yo creo que ahí es importante y es al menos una situación de delicadeza el que inicien estas reuniones de equipos de transición. Después, yo diría que en estos meses, o al menos después de que se efectúe la primera vuelta, y en caso de que exista un ganador en primera vuelta, bueno, en febrero empezará la transición. Entonces, lo que queda son 5 meses que hay que manejarlos cuidadosamente, que hay que reducir al máximo los retrasos. Sería de esperar que este gobierno le deje sin retrasos al próximo gobierno. No estoy hablando de que no le deje con deuda, ojo. Sabemos que la deuda ha crecido exponencialmente y todo lo que hemos discutido acá, pero estoy hablando de los retrasos. Que no vaya a pasar que llegado el mes de mayo del 2021 existan retrasos, cuentas por pagar, que quedan a la responsabilidad de un siguiente gobierno, porque siempre para un siguiente gobierno será más difícil empezar en negativo que empezar en cero. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Para finalizar, economista Villacrés, el Ministerio de Finanzas anuncia que quiere pagar la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con bonos del Estado. Me refiero a esta contribución del 40% al fondo de pensiones. Y se dice que la idea de finanzas es pagar 1.400 millones de los aproximadamente 1.700 que le debe por el pago pendiente del aporte a las pensiones de la Seguridad Social. Usted fue presidente del Consejo Directivo del IES. ¿Cómo mira usted esta posibilidad de que el IES reciba esta deuda estatal con bonos?
dos vertientes. La primera, como analista económico, usted no puede financiar gasto corriente con deuda. Y se da cuenta de lo que están planteando y lo plantean públicamente sin ningún rubor. Lo que están planteando es entregar gasto corriente. El 40% es gasto corriente, es pago de pensiones mensuales. Entregar gasto corriente con bonos, eso es lo que están planteando, que ha sido observado, dicho sea de paso, en algunos casos por la Contraloría. Y entonces, si ya fue observado por la Contraloría, si es gasto corriente que se está intentando pagar con deuda, ¿qué sentido tiene siquiera referirnos a este incumplimiento expreso que habría de la ley? Financiar gasto corriente con endeudamiento. Eso no es permitido en el Código Orgánico de Finanzas Públicas, no es permitido constitucionalmente. Primer punto. Segundo punto, ya desde la visión del IES, desde la visión interna, el IES necesita liquidez, el IES necesita pagar a más de 500,000 jubilados y que siguen creciendo día a día porque la gente va cumpliendo con sus 30 años de aporte y sus 60 años de edad o con cualquiera de las otras fórmulas que permite que accedan a jubilación y se jubilan. Y entonces hay que pagar esas jubilaciones mes a mes. El gasto en jubilaciones que tiene anualmente la institución, la Seguridad Social, asciende alrededor de 4,000 millones de dólares. No es suficiente el aporte que hacemos los activos. Nuestro sistema es de ahorro y reparto con beneficio definido, es decir, se utiliza el aporte de los activos para financiar las pensiones de los pasivos. Bueno, ese aporte está siendo insuficiente en términos del seguro de pensiones. Entonces, hoy más que nunca se necesita liquidez que venga desde el 40% que se estableció el siglo anterior, en la década de los 40, en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, en donde un grupo de actuarios determinaron que 4 de cada 10 dólares de las pensiones deberán ser cancelados por el Estado. Bueno, ahora el IES necesita que esos 4 dólares lleguen a sus arcas y lleguen en efectivo. Además, el IES ha propuesto algunas otras formas de pago que no necesariamente tienen que ver con la deuda de gasto corriente, pero que sí tiene que ver con la deuda de inversión que tiene, que podría ser la dación de pago de algunas de estas empresas que hoy día se están buscando privatizar, ¿no? Entonces, ahí hay algunas herramientas, pero en el caso específico del 40%, primero sería un incumplimiento expreso a la ley y a la norma, porque es gasto corriente y no se puede financiar con deuda ni de carácter interno ni de carácter externo. Emitir o entregar bonos al IES sería emitir deuda de carácter interno. Y eso expresamente la ley lo prohíbe, primera cosa. Segunda cosa, usted como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesita ese dinero en efectivo, viene un trimestre complejo, hay que pagar 4 salarios en 3 meses. El de octubre, el de noviembre y en diciembre hay que pagar el 13º. Entonces, 4 salarios en 3 meses. Es el último trimestre normalmente el más complejo dentro del seguro de pensiones y bueno, lo que se necesita es liquidez. Caso contrario, pues estamos poniendo en riesgo el pago de pensiones. Entonces, ahí lo que se necesita es buscar acuerdos para recibir ese dinero contante y sonante en efectivo, que permita que el seguro de pensiones del IES pueda generar esos desembolsos en favor, en este caso, de los jubilados, que además es gente que ha destinado toda su vida a trabajar en beneficio de este país. Es gente que no se merece ningún tipo de retraso y que no vaya a ser que producto de este tipo de temas que provienen del Estado, el IES se retrase en el pago de pensiones, porque hasta ahora no lo ha hecho. Y me parece que es loable, me parece que es plausible, es lo que debe pasar. El IES no puede ni debe retrasarse un solo dólar con sus jubilados. Los jubilados que han entregado toda la vida en beneficio de este país y que su trabajo ha servido para desarrollar un crecimiento económico. Muchísimas gracias, economista Villacrés. Siempre está muy claro. El economista Víctor Hugo Villacrés, analista económico, catedrático universitario, que nos ha acompañado en esta parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, economista Villacrés. A usted, gracias, Licenia. Siempre las órdenes a la gente de Pichincha Universal. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.